que particularmente en México han estado ahí en los momentos más difíciles, en los sismos del 85, del 2017, en huracanes, inundaciones, para prestar asistencia incluso a hermanos latinoamericanos que han solicitado vacunas y que la radioafición ha logrado resolver esos requerimientos. Con este conversatorio, vamos a ser testigos y escuchar de voz de los protagonistas la relevancia que tiene la radioafición para la sociedad mexicana. Muchas gracias a todos por su atención y gracias de nuevo por acompañarnos. Estas comunidades apoyar a la gente y obviamente van a lugares muy remotos donde no hay prácticamente ningún tipo de comunicación. ¿Y qué es lo que hacen? Pues establecen esos canales de comunicación con Willing, llegan, establecen una estación, ponen una computadora con un radio, obviamente son radioaficionados los que operan, y establecen esos canales de comunicación vía correo electrónico, lo cual pues nos da las ventajas de que, quiero ejemplificar, si en fonía, si en voz queremos pasar el listado de 50 medicamentos, en unas condiciones que a lo mejor no son muy buenas, hay mucho ruido ambiental, pues imagínense hablar de los nombres de los medicamentos y tratar de pasar esa información a través de la voz. Pues vamos a tardar mucho o vamos a tener muchos medicamentos incorrectos. Son muchos datos que son muy precisos. Cuántos miligramos, el nombre específico del medicamento, la fórmula del medicamento, las dosis del medicamento. Sí, son muchos temas que son muy puntuales, que si hay a lo mejor una persona, un doctor de una manera remota que trata de darles las indicaciones a un enfermero o una enfermera para una dosis, pues es muy, muy delicado. Entonces, el establecer esta comunicación vía texto, pues nos permite que podamos mandar listados muy precisos sin que tengamos problemas de comunicación o que tengamos errores en la comunicación. Además, este sistema tiene un sistema que se llama es de corrección de errores. Así que toda la información que va a llegar es corregida. ¿Sí? No va a llegar, si no está establecido el canal correctamente, la información la vuelve a solicitar hasta que la información llegue. Ahora, esto no es tardado. Un correo electrónico o un par de correos electrónicos podemos establecerlos de una manera muy rápida. A lo mejor unos 5 o 10 minutos ya tenemos los correos electrónicos enviados y recibidos, y estamos hablando que es un lugar donde no hay acceso a internet, donde no hay acceso a otro tipo de telecomunicaciones, y eso obviamente pues nos da grandes ventajas contra las comunicaciones de voz. No significa que las comunicaciones de voz sean reemplazadas, simplemente son complementadas como una herramienta tecnológica más actualizada a los tiempos y al tipo de conectividad que tenemos, y es tan sencillo de utilizar como un sistema de correo electrónico convencional. Entonces esa, digamos, sería mi respuesta para... Tenemos acceso por internet al Centro Nacional de Huracanes de Miami. Tenemos los mapas, el movimiento, el seguimiento de huracanes y todo. Hubo una época en que estuve muy activo también en seguimiento de huracanes para prevenir a las costas de México cuando se acercaban los huracanes. Todo mundo puede tener acceso a ese método especial. En una ocasión hubo un barco, no me acuerdo, hace muchos años de esto, que estaba hundiéndose en las costas en el Océano Pacífico. Yo escuché el SOS en telegrafía, el 50% de mi actividad es telegrafía. Y entonces oí esa llamada a un SOS, lo reporté a Secretaría de Marina y ellos ya tomaron acciones para propiciar la ayuda. Yo ya hasta ahí llegué, ¿no? Pero lo interesante de todo es que no hay límite para nuestra actividad. Podemos hacer tanto por tanta gente con tan poco. O sea, el poco es... Los equipos que disponemos, no importa cuál sea, pueden ser muy nuevos o no tanto, pero la actitud que debemos de asumir en ayuda a la población en caso de desastre. Mi intervención fue de 3 meses, yo dormí en mi cuarto de radio, lo tengo hasta arriba de la casa de ustedes, y ahí dormía, y mi mujer me subía alimentos y todo para no dejar de pasar sobre todo tráficos de muerte, que fueron los que más me dolían, porque
hablaba, me daban nombres y yo hablaba a Cruz Roja y Cruz Roja me decía, pues la persona ya falleció o está en tal hospital o lo que sea. Esos fueron los 3 meses más dramáticos que he vivido en mi vida, pero sí muy satisfecho de haber prestado hacer una labor social tan importante para gente que no tenía absolutamente idea qué pasaba con sus parientes. Muchos otros estaban bien y entonces eran dar buenas noticias, pero el 90% eran noticias muy tristes. Ese es más o menos En bastantes ocasiones, aquí tengo mis notas, que les puedo ejemplificar. Por ejemplo, fue utilizado para el huracán Katrina cuando fue en Nueva Orleans, que fue un desastre terrible. Fue aplicado obviamente por radioaficionados locales, pero que se valían de los sistemas o los nodos, porque esta es una red de nodos también. Son nodos automatizados que hay pues en Estados Unidos, en México también se cuentan con nodos, y también hay una red bastante extensa en Centroamérica y el Caribe que me gustaría platicarles también. Se utilizó también en el desastre que hubo del huracán en Puerto Rico. De hecho, Puerto Rico estuvo prácticamente un mes sin energía eléctrica. Fue terrible lo que sucedió ahí también, y la única forma de establecer la comunicación fue a través del sistema de WinLink, que posteriormente ya fue reemplazado ya con la ayuda que vino de Continente, con algunos sistemas satelitales. Sin embargo, no se dejó de utilizar porque pues no hubo tampoco capacidad para toda la isla de los sistemas satelitales, ¿no? También tengo entendido que para aquí en México en Odil se utilizó cuando fue en Baja California. Y bueno, hay miles de ejemplos. Tenemos pues también aquí en Ciudad de México en 2017 se utilizó. Hubo un desastre entre Chile y Perú, un desastre climático. También para el tsunami, algunos tsunamis asiáticos se ha utilizado. Hubo un desastre climatológico en Eslovenia, y bueno, todos esos han sido casos donde se ha utilizado WinLink para establecer esas comunicaciones. También en Carolina del Norte hubo una falla de un cable de fibra óptica. No fue un desastre como tal natural, pero esa corte de fibra óptica provocó que toda la parte de Carolina del Norte quedara incomunicada. Y pues también en esos casos se establecieron las comunicaciones a través de los radioaficionados, ¿no? Porque prácticamente es un cable que lleva no nada más la telefonía, sino llevas pues todo, internet, llevas todas las comunicaciones de gobierno, o sea, todo pasa por ahí. Entonces, en esos casos, pues también se han establecido comunicaciones. Ok, ¿y en México nosotros tenemos acceso a este sistema? Sí, claro. De hecho, los pioneros de este sistema, no me dejará mentir, es Juan Telles y todo su maravilloso equipo de colegas de Tijuana. Ellos son los que nos provocaron ese virus de WinLink, y ahorita pues ya lo propagamos. Se cuenta con nodos en Tijuana, en Ciudad de México. En Guanajuato tenemos un nodo, en La Paz hay otro nodo. Se está viendo, ¿no?, para colocar uno en Monterrey probablemente, y también a través de la Federación Mexicana de Radioexperimentadores, a través de obviamente el consejo del Radio Club de Tijuana, se logró que la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en conjunto con YARU y todas las entidades de emergencias de Centroamérica y del Caribe, UIT patrocinó la instalación de nodos de WinLink en Centroamérica y el Caribe. Básicamente nos tocó hacer la instalación de los nodos de El Salvador, de Honduras, de República Dominicana. Estuvimos también en Jamaica, en St. Kitts, en Guyana, en Barbados, en Panamá, en Nicaragua, en Costa Rica. Entonces se instalaron 7 en Centroamérica y se instalaron otros 7 en islas del Caribe. Y es un proyecto que sigue, es un proyecto que la idea es que se cubran otras 7 islas más del Caribe. Esperemos que pronto se pueda liberar esto, y eso nos ayuda a que se vuelva una red de muy amplia cobertura, donde tengamos muchas opciones de conectividad. Es decir, el sistema no se limita de manera regional. Como saben, las propagaciones de las ondas de radio para las bajas frecuencias pues pueden brincar miles de kilómetros. Entonces, probablemente yo tengo un nodo aquí en Ciudad de México, pero por condiciones no tengo acceso a él.
por condiciones de la propagación, pero sí puedo tener acceso al nodo de Tijuana, o puedo tener acceso al nodo de Guanajuato, o inclusive puedo tener acceso a los nodos de Texas o al de Panamá, o sea, para donde la propagación apunte, yo voy a poder conectarme a ese sistema y tener comunicación. Entonces es una ventaja, que sea multinodal nos permite muchas puertas de acceso para poder establecer la comunicación, y esto es algo que se ha venido trabajando gracias al patrocinio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que pues se ha logrado, ¿no?, este sistema. Jonathan menciona sobre WinLink. Yo insisto que lo debemos de conocer y usar. La Federación Mexicana de Radio Experimentadores, esos 4 nodos que mencionó en México, están patrocinados por la Federación Mexicana en casi en su totalidad, económica y técnicamente. Originalmente, el primer nodo que hubo aquí en México se instaló allá en Ciudad del Carmen, ¿no? ¿Qué se llama? ¿O Isla del Carmen? Playa del Carmen. Y la razón era porque en esa zona del Caribe se conoce por mucho problema de ciclones y cosas, comunicaciones que se pierden. Entonces México quiso apoyar a toda esa zona y se puso ahí la primera estación de WinLink. Con el tiempo, y con lo que acaba de mencionar aquí Jonathan, que a través de promoción de FMR ante la ITU se llevó ese programa y pues ya no fue necesario, se retiró y se puso en La Paz de Baja California, que también es una zona problemática climatológicamente hablando, y aparte es una zona de mucho turismo naviero, de pesquero. Se instaló y desde luego el experimento primero fue ahí en Tijuana y aquí en la Ciudad de México y en Irapuato. Esas 4 estaciones están a disponibilidad de cualquier radioaficionado, y como dice Jonathan, si las condiciones no permiten comunicar aún localmente aquí en la Ciudad de México, hay estaciones en Estados Unidos, hay estaciones ya en el Caribe. El correo electrónico que se envíe a través de cualquiera de esos nodos va a llegar a donde quiera que esté en el mundo. Es un mensaje de correo que una vez llegado a ese nodo, a través de internet se reparte a donde sea. Y no es tan rápido como un correo a través de la computadora, pero es un correo electrónico, no nomás se puede enviar texto, se puede enviar imágenes. Claro, las imágenes, como son de mayor tamaño, requieren un poquito más de tiempo, pero se puede hacer. Ese caso que mencionó Jonathan es clásico. Los nombres de las medicinas son nombres complicados. Imagínense el terrible problema que sería equivocarse en el nombre de una medicina y aplicársela a un paciente, ¿verdad? Entonces aquí no hay error. Se autocorrige, se corrige y hasta que está correctamente se imprime. Entonces, ese es con respecto al WinLink. Con respecto a muchas otras cosas, ahorita les platico. Nosotros en Tijuana tenemos la ventaja de que somos vecinos del estado más rico de Estados Unidos y donde hay más radioaficionados concentrados en una zona tan pequeña o en un estado tan pequeño. Entonces, tenemos una relación ahí Tijuana con el área de San Diego como si fuéramos una misma ciudad. Constantemente tenemos simulacros. Tenemos una repetidora dedicada para llevar a cabo intercambio de información, simulacros de hospitales, simulacros con bomberos, con protección civil de las 2 ciudades, como si fuera una sola comunidad. Entonces, aprendemos mucho, mejoramos nuestro conocimiento a través de lo que ellos saben. Desde luego no podemos competir con sus equipos, con el apoyo. Ellos tienen un gran apoyo de los gobiernos, porque allá las emergencias, los equipos de emergencia se toman muy, muy, muy en serio y tienen un presupuesto muy alto. Pero algo podemos aprender en los protocolos que usan, en los sistemas que usan, y lo mejor y lo más importante es, si no ayudas, no estorbes, ¿verdad?, en una emergencia. Título: la participación de la mujer en la radioafición. Si son tan amables de pasar al estrado, Ileana Hernández Pérez.
Karen Janet Carranza Jiménez. Y tenemos en la moderación a Yudiana Torres Clemente. Sean ustedes bienvenidas, muchísimas gracias. Y si son tan gentiles de tomar asiento. Hola a todos, mi nombre es Ameyali Parra. Yo no tengo indicativo aún, pero agradezco a todas estas mujeres la oportunidad de soñar en grande, la oportunidad que nos están dando a las mujeres para unirnos a este gran círculo que es la radioafición. Yo pertenezco a la Brigada en Radiocomunicación y Protección Civil, liderada por el comandante Óscar Aranda Palacios, quien ha sido una gran inspiración para mí y quien ha sido uno de los grandes maestros que me está introduciendo en el mundo de la radioafición. Nuevamente les agradezco el espacio y les repito, mi nombre es Ameyali Parra. Radioaficionado desde 2015. Profesor universitario, investigador, directivo de empresas de networking y telecomunicaciones y consultor en proyectos del Internet de las Cosas. Miembro fundador de MEXNet, organización dedicada a promover las conexiones de instituciones académicas a Internet. Miembro fundador de Internet Society Chapter México. Le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Nada más para preguntar primero si me están escuchando y me están viendo bien. Bienvenido. Muchas gracias. Primero, por supuesto, primero que todo, un gran agradecimiento por esta invitación con gente, además, para compartir el foro con gente tan destacada, con colegas tan destacados en la radioafición mexicana. Es un verdadero honor para mí estar participando con ustedes. Y junto con este agradecimiento, bueno, por supuesto un reconocimiento al instituto y en particular al comisionado Juárez, porque creo que estamos ante un ejercicio inédito. Creo que después de años que tendríamos que reconocerlo, que no hemos estado muy contentos con la autoridad regulatoria, bueno, la atención que ha puesto el comisionado Juárez en el gremio de radioaficionados es muy notable. Entonces, creo que la mayoría de quienes estamos aquí no nos habríamos imaginado estar en un conversatorio así y en el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones. Seguramente la gente que tiene más tiempo en esto podrá saber si antes se había hecho algo igual o no, pero sin ninguna duda lo que estamos viendo es algo muy de reconocer al instituto, al comisionado Juárez. Me invitaron a platicar de la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, específicamente en lo que tiene que ver con la materia de radioaficionados. Y bueno, también tendría que decir que quienes me han antecedido en el uso de la palabra, creo que ya se acabaron lo que había que decir, pero bueno, seguramente podemos complementar muchas de las cosas que se han dicho. Y antes de entrar directamente en la materia, creo que conviene, sobre todo para quienes no tienen el contexto muy claro, tal vez alguien que nos esté viendo en otro medio, hacer un poco de contexto, dar un poco el contexto para que todos tengamos la misma plataforma de la visión. Entonces, decir, por supuesto ya se dijo, que la regulación vigente para el sector de radioaficionados es la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014, derivada de las reformas constitucionales de 2013. En la reforma y en la subsecuente aplicación de la ley federal, se derogó el reglamento que existía, el reglamento para instalar y operar estaciones radioeléctricas de radioaficionado. Ese reglamento, creo que muchos sabrán, es un reglamento que venía originalmente desde los 40s, cuya última versión fue en 1977. Con ese reglamento se había estado trabajando por todo ese tiempo, y cuando se publica la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el objeto del reglamento en realidad se va hacia dos destinos. Por un lado se va hacia la ley, y en el artículo 76 se incluye en la materia de concesiones el asunto de los radioaficionados, y ahí es en donde empezamos a patinar un poco algunos. Queda una parte dentro de la ley, con las complicaciones que obviamente resultan de eso, y la otra parte le queda como responsabilidad al instituto el elaborar los lineamientos para obtener las concesiones. Ese cambio tan radical, pues fue un cambio que la verdad nadie esperaba y nadie entendía. Es más, tal vez
8 años después, 7 años después de eso, pues muchos seguimos sin entender cuál era la necesidad de quedar como concesionarios. Quedamos como concesionarios en el apartado de las concesiones para uso privado y a partir de eso, pues las cosas cambian radicalmente. En el proceso, seguramente muchos lo recuerdan, en el proceso de la elaboración de los lineamientos, el instituto hace una consulta y en esa consulta los radioaficionados se manifiestan masivamente. Tanto los radioaficionados como las asociaciones que representan radioaficionados, a saber en el momento y de mucha mayor importancia la ARARM y la Federación Mexicana de Radioexperimentadores, hay una manifestación masiva en contra de la medida. Perdón. Sin embargo, pues el punto ya estaba en la ley y ya no era posible para el instituto cambiar la ley. Eso era ya una materia diferente. Y creo que tendríamos que decir, quienes estamos en el mundo de las comunicaciones o quienes hemos estado en el mundo de las comunicaciones, creo que tendríamos que decir con mucha claridad que en realidad no es que estemos nosotros en contra de la reforma a la ley de telecomunicaciones. La reforma a la ley, sin ninguna duda, y hay que hacer el reconocimiento al instituto, la reforma a la ley pues trajo muchas ventajas para la sociedad. Creo que todos podemos recordar cuánto se pagaba por las llamadas de larga distancia, cuánto se pagaba por los operadores telefónicos, cuánto pagaban al incumbente por la terminación de llamadas, cómo eran los cargos por cruzar de una red celular a una red terrestre, etcétera. Entonces, no podemos decir que la reforma y que la ley subsecuente no fueran buenas. Sin duda trajeron un gran beneficio al país. Pero también tendríamos que decir, y con la misma claridad, que en lo concerniente al servicio de radioaficionados, como lo cataloga la ITU, pues salimos muy perjudicados. Las implicaciones fueron mucho más allá que el cambio, decir, soy permisionario a soy concesionario. Si solamente hubiera cambiado de nombre la figura, creo que lo de menos habría sido eso. El problema eran justamente las implicaciones de quedar en el término de concesionarios. Se ha dicho y se ha repetido y se seguirá repitiendo hasta el cansancio, los radioaficionados no buscamos fines de lucro, no representamos ninguna competencia para nadie en los servicios que nosotros ofrecemos. Y también, como se ha venido diciendo y se explicó con mucha claridad, bueno, pues estamos listos para apoyar a las autoridades en el caso de desastre, en donde las condiciones de comunicaciones se interrumpen. De ahí a que no es sencillo, aún ahora, no es sencillo encontrar una justificación por qué ese cambio. Ahora bien, dejando claro que no era que nuestro descontento no es contra la ley ni contra la reforma, sí es también igualmente claro decir que era contra lo que nos atañe. Y tendríamos que poner eso también en el universo del país, de la sociedad. O sea, somos menos de 2,000 radioaficionados, entonces algo que afectó a menos de 2,000, pues aunque no nos guste, es de entender que la parte regulatoria, sobre todo la parte legal, pues no nos iba a hacer mucho caso, ¿verdad? O sea, para nosotros es algo muy grave, pero para quien está en otro nivel, bueno, la verdad es que no representa un grave problema, ¿no? Ahora bien, decimos que el problema no es el cambio de nombre de la figura legal. El problema son las afectaciones. Y en las afectaciones, sin ninguna duda, y también se ha venido repitiendo durante toda la mañana, la mayor afectación que se dio es el impedir, de hecho, el que los menores se puedan hacer radioaficionados. El impedir, el quedar en la figura de concesión, pues impidió de hecho que los menores pudieran hacerse radioaficionados cuando ocurren dos cosas. Por un lado, también se ha venido diciendo, es el semillero natural para los radioaficionados. Lo acabamos de ver ahorita con las damas, es que mis hijos se hicieron porque mi esposo era mi sobrino, mis cuñados, pero va mucho más allá del trabajo que se hacía con Boy Scouts, el trabajo que se hacía con las escuelas. Pues eso no se dejó de hacer, se sigue haciendo, pero ya fue imposible.
Y entonces ese cambio en la figura, pues además tenía, según algunos expertos en los temas jurídicos, además era algo que podía haberse rebatido jurídicamente porque va contra algo que se puede considerar un derecho adquirido previamente y que está garantizado por el artículo 6 constitucional, que es el derecho de acceso a las tecnologías de información y comunicación. Eso obviamente es un tema de juristas, es un tema de abogados, pero pareciera por donde se vea, el dejar fuera a los menores fue un grave error. No solo era un tema legal, que algunos, insisto, consideran como que era una pifia legal, pero también desde el punto de vista estratégico eso era verdaderamente grave. Se ha venido diciendo también en el transcurso de la mañana lo importante que es, el propio comisionado en la mañana en la apertura hizo referencia a las STEM, al todo el tema de ciencia, tecnología, matemáticas. Y los radioaficionados sin duda constituían una muy buena opción para promover el desarrollo de habilidades en esas disciplinas. Ahora bien, ¿por qué esto es tan grave? Y yo me voy a centrar mucho en esta grave afectación derivada del cambio en la figura. De acuerdo a las últimas pruebas de PISA que se hicieron, que bueno, ustedes conocen que las pruebas PISA son las que hace la OCDE para calificar al desarrollo académico de los jóvenes. Según las pruebas PISA, alrededor del 40% de los jóvenes mexicanos aspiran a trabajar en alguna labor relacionada con la ciencia, con la tecnología. Eso es, de acuerdo también a los mismos datos de PISA, eso es un porcentaje mucho más alto que el estándar de la OCDE. Pero irónicamente, si alrededor del 40% de los jóvenes aspiran a trabajar en un área relacionada con las ciencias o la tecnología, el número de los que de acuerdo a la prueba PISA no son aptos, no tienen la aptitud en ciencias y tecnología, anda sobre el 40%. Eso es un contrasentido enorme. 40% quiere trabajar en algo relacionado. Seguramente entre la audiencia también habrá quienes se quedaron en el limbo entre que se deroga el reglamento y se implementa la ley y se implementan los lineamientos. Ahí conocemos todos historias de terror de personas que tuvieron que esperar 3 años, 2 años, todos más de un año y medio. Y sabemos y todos conocemos de casos de alguien que dijo, yo ya no voy. O sea, ahí me quedo. Los que estaban con interés por entrar, pues lo perdieron al ver lo que estaba pasando. Entonces hubo una disminución en el número de radioaficionados. Claro, un número reducido de radioaficionados cuando, de nuevo, con los vecinos de Estados Unidos, hoy hay un máximo histórico de radioaficionados, a pesar de que decimos que si el Internet se iba a acabar a la radioafición y las comunicaciones digitales, hoy hay casi 800,000 radioaficionados en Estados Unidos. Máximo histórico. Entonces, algo en nuestro país no estamos haciendo bien y eso, bueno, no podemos tampoco negar nuestra responsabilidad. Pero no fueron las únicas afectaciones. Hay otra afectación que tuvo que ver con la imagen que se detuvo de México en el extranjero. O sea, me tocó ver varias veces en las revistas internacionales, en QST en particular, pues pequeñas notas diciendo México todavía no permite la operación de extranjeros. México todavía no permite, México tiene un esquema extraño. Y bueno, eso tampoco nos ayuda, ¿no? Tampoco nos ayuda. ¿Qué otro efecto, qué otra afectación hubo? Pues lo relativo con los repetidores y los radio. También se haga radioaficionado, no sé qué opinan. Sin duda, el comisionado es un especialista en comunicaciones, es un ingeniero con unas muy altas certificaciones. Entonces, creo que este ejercicio de decir estamos con el comisionado y que el comisionado se hiciera radioaficionado, seguramente eso sí es inédito internacionalmente. Entonces, comisionado, está el guante en la mesa, comisionado. Don José Luis, muchas gracias y no lo tiente. Pasamos ahora a nuestro cierre. Le pedimos al señor Guillermo González López Portillo si es tan amable de pasar al frente y cerrar este evento con unas palabras. Muchas gracias. Para hoy es conocido, se celebra el Día del Radioaficionado. Y justo aquí, por primera vez en nuestra historia, la autoridad nos ha distinguido
con esta calidez y acogimiento en sus instalaciones. Hoy agradecemos con los mismos sentimientos a todos quienes nos han brindado su hospitalidad. Hemos sido testigos dentro de este recinto de eventos de mucha calidad. Se ha escuchado la voz de la radioafición y queda implícito la calidad de la autoridad y quienes acatamos las disposiciones tendientes a una radioafición pujante en nuestro país. Sería injusto no agradecer por este medio al senador Ricardo Monreal Ávila por sus acciones legales en la máxima tribuna de las leyes y su confianza depositada en nosotros. En reconocimiento a un amigo de todos, la lucha incansablemente desde la primera comisión, más allá de la aceptación de la reforma, de la ley, y me refiero a mi amigo personal, el licenciado Francisco Ramírez Peche. Y nos reunimos aquí para ser testigos de honor en la entrega de nuestro reconocimiento, quien lleva en esencia un enorme agradecimiento de tantas atenciones. Y me es muy grato presidir la entrega al ciudadano ingeniero Javier Juárez Mojica, comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. En el acto seguido, señor comisionado presidente, vamos a subir las personas en donde este reconocimiento lo hacemos con el corazón y con la representación de gratitud de toda la radioafición nacional en México. También le quiero decir, señor, y a todos ustedes, compañeros y compañeras, de que en el extranjero nos están viendo. Hay gente latina y mexicana que están con los ojos en esta representación de este día. En este contexto me atrevo, señor presidente comisionado, a enviar un saludo a toda esa gente que está pendiente de esa gran apertura de la radioafición en nuestro país. Acto seguido, les pido a todas las personas que firmamos el presente tengan a bien subir al estrado. Y con el permiso de ustedes también, Vero va a dar el texto de lo que dice. Bueno, reconocimiento al ciudadano ingeniero Javier Juárez Mojica por su importante participación en gratitud de sus acciones que han logrado ubicar a la radioafición nacional en el lugar anhelado en el contexto mundial. Ciudad de México, el día 18 de abril del 2023. Atentamente, toda la radioafición. ¿Faltó la foto? Sí.
sí que no estaba en el plan esta última intervención, pero como dirían los legisladores, por alusiones personales. Respecto a la muy atenta invitación de José Luis, yo creo que no ha habido ingeniero que no haya pensado como parte de sus aspiraciones en ser parte de esta comunidad, en ser radioaficionado. Las circunstancias van cambiando. Creo que en este momento firmar yo mismo mi título de concesión, sí. No hagamos cosas buenas que parezcan malas, pero considérenme parte de la comunidad y en cuanto estemos en una condición diferente, seré el XC, no sé qué, Índigo, Fox, Taco, me dijeron ya los colegas para hablar. Hay que hablar. Sí. Hay que ver con Francisco Colín. Pero será un honor en su momento formar parte de esta comunidad. Creo que aquí se reiteró en varias ocasiones la importancia de la unidad. Eso no hay que echarlo en saco roto. Tomé nota de varias de las sugerencias que se hacían. Decirles que estamos del mismo lado. Todo lo que está hecho no es motivo de que ustedes tengan que darle las gracias al instituto. Somos una institución del Estado mexicano, ustedes son parte del Estado mexicano y como para eso estamos para servirles. El objetivo constitucional que tiene el IFT, ustedes lo saben, es el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión, y sin duda un componente para lograr ese objetivo, ese mandato constitucional, pues es precisamente fomentar todas las actividades, y una de esas actividades es sin duda la radioafición. Para lograrlo hay que impulsar una iniciativa de ley como es la que ya está presentada, pues lo tenemos que hacer, porque estamos convencidos que gracias a ese cambio, que no es menor, como decía José Luis, no es solamente que se llamen concesionarios o que sean ahora autorizados, pues tiene implicaciones jurídicas profundas y lo estamos viendo en los números. Sin duda somos aliados de la agenda de género. Nos interesa que haya más mujeres en la radioafición, en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión en general. Nos interesa el tema de los niños, en mi caso por el sesgo y por solo tener hijas, de las niñas en las tecnologías de la información y comunicaciones. Y de hecho, ya para pasar también a las acciones, el próximo 28 de abril, en el marco del Día Internacional de las Niñas en las TICs, pues vamos a tener precisamente una niña que estará hablando de la radioafición como actividad. Entonces hay que ir acercando, hay que ir generando esas ventanas para que las niñas conozcan de esta actividad, porque estoy seguro que de ahí pueden salir grandes científicos, astronautas, premios Nobel, ¿por qué no? Creo que el país tiene mucho talento y nos corresponde acercarlas. El tema de operadores de radioaficionados extranjeros, también creemos que con la reforma legal se va a poder regularizar eso para que puedan venir y ejercer esa afición así como ustedes lo pueden ejercer en otros lados. Entonces, pues que se queden con eso, que estamos del mismo lado de la mesa en este proyecto, que seguiremos impulsándolo y que por supuesto seremos muy sensibles al momento que nos toque a nosotros emitir y elaborar esos lineamientos ya que aterricen lo que viene en la reforma legal. Estaremos siempre escuchando todas sus opiniones. Ustedes son los expertos en esto, los vamos a estar escuchando, pues para que salga el mejor producto posible en beneficio, pues no solamente de nosotros, no solamente del instituto, sino de la sociedad mexicana. Agregaría, señalando, y ya para terminar, que este reconocimiento que hacen al instituto, pues realmente lo tomo como un reconocimiento a toda esta institución del Estado mexicano y a todos los funcionarios
que día a día trabajan, que día a día están viendo cómo facilitamos un trámite, cómo le hacemos la llamada al solicitante para que pueda presentar si algo le faltó. Entonces, a nombre del instituto se los agradecemos mucho y simplemente eso nos obliga más para seguir comprometidos con la radioafición, pero con los usuarios, con las audiencias de los sectores que nos toca regular. Muchas gracias, de verdad.